Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a este nuevo webinar. El día de hoy vamos a hablar sobre un ataque relativamente nuevo. Nació en marzo y al parecer ya se han encontrado incluso unos primeros indicios de este mismo tipo de ataque en enero. Hasta hace poquitos días se pensaba que el primer tipo de este ataque nace un mes atrás, en el mismo marzo. Pero bueno, tenemos información bastante novedosa sobre el ataque Locker Goga y sobre todo qué sucedió en esta fábrica de aluminio. Bienvenidos a todos, mi nombre es Marcelo Erazo. En esta ocasión, este webinar se tratará sobre un método de ataque utilizado en una red de infraestructuras críticas que generó que todas sus redes cada tenga que trabajar en forma manual, varios de los procesos tengan que revertirse a un trabajo completamente manual y esto generó varios problemas. Así que vamos a hablar sobre el ataque de ransomware a Norsk Hydro, el cual ya ha sido contabilizado en aproximadamente 40 millones de dólares en pérdidas. Es un ataque muy reciente, tiene menos de un mes y es importante porque hay muchas preguntas de, bueno, ¿qué sucedió? Hay gente que incluso cree que se explotó una vulnerabilidad del Active Directory y, y después dicen, bueno, pero ¿qué vulnerabilidad es la que se explotó? O al ser ransomware dicen, bueno, a lo mejor esto afectó a la red IT. ¿Por qué tiene que ver la red OT con esto? Bueno, todas estas dudas iremos despejando. Lo que vamos a hacer primero es ir relatando lo que pasó, por dónde estuvieron los vectores de ataque, los puntos de entrada, de allí algunas diferencias con otro tipo de ataques, sobre todo de APTs, etcétera. Y por qué esto ha causado tanto revuelo. Una cosa interesante es que he estado conversando con algunas personas del sector y no mucha gente conocía que este ataque existió. Por eso es importante nosotros tener en cuenta que existen muchos ciberataques sobre las infraestructuras críticas. Yo incluso tengo ya un mapa de los 16 ataques más importantes del año pasado. Justamente el webinar anterior fueron sobre cuáles fueron los vectores que tienen en común los principales ataques reportados el año anterior. Hicimos un top 10 de vectores de ataque o un top 10 de métodos de ataque o top 10 de tipos de ataque. Y hoy nos vamos a dedicar a un solo método de ataque. Y sobre todo porque los que han leído el libro Countdown to Zero Day, o cuenta regresiva al día cero, donde habla justamente del ataque que recibió la planta de enriquecimiento de uranio en Natanz, dentro de Irán. Posiblemente al leer lo que ha pasado con este ataque, se hayan recordado un par de cosas. Primero, el malware Flame, y segundo, el payload de Norsk Hydro, o el payload de Locker Koga, muy similar a temas que sucedieron con Stuxnet. Entonces, posiblemente les regresó o hubo un flashback de, bueno, esto como que se parece a Flame y como que se parece a Stuxnet en ciertos casos. Y sí, en efecto, siempre vamos a encontrar que se rehusan métodos de ataque, que se rehusan técnicas de ataque. Esta no es una excepción. Si bien es cierto, es un ataque sofisticado, nuevo, está rehusando técnicas que se vieron en Flame. Flame nace antes de Stuxnet. Estamos hablando del año 2009-2008. Yo había prometido un premio en un webinar anterior a Hugo, y esta vez voy a dar otro premio a quien me dice cuál es la similitud entre Flame y el ataque de Norsk Hydro, si es que han leído algo. Les doy 10 segunditos para ver si alguien en el chat me dice, yo sí sé. La pregunta es difícil. Yo sé que la pregunta es bien difícil, muy rebuscada.
pero al menos les genera un poquito de curiosidad. Y les voy a dar la respuesta. Tanto Flame como North Hydro no tenían comunicaciones con Locker Goga, no tenían comunicaciones con centros de mando y control, carecían de comunicaciones con centros de mando y control. Esa es la principal característica. Hay otra, pero les voy a contar un poco más adelante. Bueno, en definitiva, es un ataque bastante sofisticado. Vamos a ir viendo qué sucedió y cómo, sobre todo, qué podemos hacer hoy para evitar que nos sean este tipo de cosas. Es muy importante tomar en cuenta que este ataque afectó las redes de escala. Vamos ahora sí a la materia. Sucede que determinado día este mensaje recibe el personal en donde aparecía en la pantalla eh, como único archivo legible, ¿no? Que se podía leer, en donde, bueno, había que estar agradecidos de que cibercriminales serios hayan sido los que cifraron toda la información que estaba en una máquina, porque si hubiera sido algún novato hubieran podido destruir la información o dañar sin querer la información. Entonces, bueno, encima más de que nos paraliza la planta, debemos estar agradecidos. Sucede que justamente cuando se revisaba qué estaba dentro de la máquina, se encontraban con los archivos cifrados, de tal manera que estaba inservible básicamente el computador. Y justamente no solo afectó, tradicionalmente afecta a computadores de usuarios, esta vez afectó también computadores que tenían que ver con la operación, y eso fue lo que hizo que a la final repercutiera en $40 millones en pérdidas. Bueno, pero ¿cómo fue que llegaron a este punto? ¿Cuáles fueron los puntos iniciales? Vamos a ir viendo vectores de ataque y después algunas recomendaciones. Justo después de cada vector, unas recomendaciones de qué deberíamos hacer. Bueno, si bien es cierto, hasta hace poquitos días, esta era información no confirmada, el vector de ataque, al parecer, hasta que hay una confirmación oficial, no se lo podría decir que esto fue. Sin embargo, todo apunta, los análisis forenses que se han dado, por ejemplo, ya apuntan a que todo empezó con una campaña de phishing. Quizá el vector de ataque, uno de los vectores de ataque más conocidos que tenemos. Oh, sí, casi todos los ataques están entrando por campañas de phishing en donde un usuario recibe o un documento en Word mal formado que justamente compromete la máquina o un macro o algún tipo de archivo malicioso o un vínculo al cual al hacer clic genera la descarga o entra un tipo de malware. Aquí les voy a contar otra cosa. No. Dos láminas más les voy a contar también en qué se asemeja con Flame, que dije que había otra cosa, pero dos láminas más. Muy bien. Por lo tanto, si estamos hablando de que todos estos vectores de entrada inician con una campaña de phishing, si nosotros vamos a la NIS 800-82, vemos la sección 4 y vemos el último punto de la sección 4, ¿qué nos exige hacer? Security Awareness Training, concienciación de usuarios. Por lo tanto, si hay que poner una primera recomendación, la primera recomendación que vamos a dar en este webinar es creen una campaña de concienciación de usuarios que involucre a toda la empresa, tanto administrativos como operarios. Y aquí me voy a centrar en un par de temas. Voy a poner dos ejemplos de ataques que iniciaron por la red administrativa y dos ejemplos de ataques que iniciaron por la red de operarios dentro de redes de escala. Vamos a empezar por el tema administrativo. Y voy a ir a ataques que tienen que ver en redes de escala. El primer ataque que nace en la red administrativa se llama Stuxnet. Stuxnet, que afectó una red de escala que estaba completamente aislada, nace porque los cibercriminales dejan flash memories en un estacionamiento cercano a donde pasaban los empleados de esta planta de reconocimiento de uranio de Natanz. Alguno de ellos obtuvo esta flash memory y conectó en su computador. Ahora les cuento algo.
Eh, bueno, hoy los que estuvieron en el webinar de Stuxnet posiblemente recordarán. El primer objetivo no era ir directamente a la planta de enriquecimiento de uranio, sino conseguir los planos en AutoCAD. Por lo tanto, la primera fase del ataque fue ir a la red IT. Lo consiguieron a través del ataque más viejo del mundo llamado HID. Por lo tanto, nuestros administrativos deben saber del peligro que conlleva encontrarse una 1000 disculpas, se me cayó la conexión, pero en este momento vuelvo a habilitar. Perfecto. Muy bien. Me quedé en que este ataque había explotado redes de escala pese a que no estaba orientado a atacar las redes de escala, cuáles Gravos, en donde 144 players de música fueron afectados y con este malware llamado Gravos. Los operarios se aburren en sus turnos, por lo tanto, descargaban en su celular Android este player de música, ponían música y como esto consume bastante batería, conectaban a un puerto USB libre y muchos conectaron a HMIs, puertos USB de HMIs, y esto generó que varias plantas sean contaminadas. Bueno, todo esto son ejemplos de cosas que la tecnología no nos puede ayudar mucho, o nos ayuda en un porcentaje bastante amplio, pero todavía queda un pequeño porcentaje que depende del ser humano. Por eso la importancia de la concienciación. En otro webinar vamos a hablar específicamente de cómo conseguir un alto impacto dentro de la concienciación de usuarios. Pero seguimos avanzando y aquí es donde quería llegar para conversar acerca de en qué se parece Flame a este nuevo ataque o en este nuevo malware. Flame, otra cosa que aparte de no conectarse con centros de mando y control, Flame utilizaba certificados digitales válidos y por eso fue que no fue detectado por los antivirus. Y Flame, recuerden, fue antes que Stuxnet. Y Stuxnet fue una copia de Flame. Entonces, es muy importante saber que como que se están reutilizando los mismos métodos. Por eso es importante conocer el pasado para, en base a eso, saber qué medidas preventivas puedo tomar a futuro. Muy bien. Ahora, ¿por qué Locker Goga pudo evadir los sistemas tradicionales o los controles tradicionales? Les cuento, Locker Goga puede evadir antivirus, Locker Goga puede evadir sandboxing, y esto debido a algunas cosas. Primero, un sandbox, cuando detona un malware o detona un archivo sospechoso, lo que revisa son índices de comprometimiento, como por ejemplo la conexión a centros de mando y control, si trata de moverse lateralmente, también los certificados digitales, y si todo eso está correcto, deja pasar. En este caso, Logger Goga no se conectaba a ningún centro de mando y control. ¿Y en qué se parece también con Stuxnet? ¿Recuerdan el peso de Stuxnet? Estamos hablando de 8 megas. En esa época, año 2010, incluso hasta ahora, pero año 2010, un malware tenía un peso de entre 1K y 3K. Y la primera vez que analizaron a Stuxnet, vieron que eso pesaba 8 megas. Era un peso muy fuerte porque todo estaba ahí, todo el ataque estaba metido dentro de Stuxnet. Y sobre todo la sofisticación del ataque también necesitaba un peso muy, muy fuerte. Locker Goga también
tiene una característica similar debido a que como tiene toda la información ahí metida, pesa más que malware tradicional. Eh, lo malo de eso es que como no necesita conectarse a centros de mando y control para recibir mayor información, para generar los exploits, aunque no usó exploits, vamos a ver más adelante qué usó, pero para trabajar no necesitó conectarse a un centro de mando y control. Esto hace muy difícil para los sistemas de seguridad actuales poder detectar si es que tiene un comportamiento malicioso. Adicionalmente, el tema de cifrado. La arquitectura de cifrado en múltiple proceso, lo que logró es que no se lo vea y dio muy poquito tiempo para reaccionar. Como ustedes saben, el CECIR de Noruega fue quien mandó la advertencia a nivel mundial, ya fue después de que esto, que de hecho había sido consumado. Otro tema importante es que usó varios certificados válidos. Ventajosamente, bueno, hasta hace una semana más o menos, solo uno de los certificados que había utilizado ya había sido revocado. La buena noticia hoy es que al parecer ya todos estos certificados han sido revocados. O sea, al día de hoy, cuando el webinar fue grabado, cuando estamos en el webinar, ya los certificados al parecer ya fueron revocados, pero si yo daba este webinar hace una semana, les hubiera dicho que tan solo uno de los certificados fueron posiblemente robados, fueron revocados. Hoy ahí están revocados, pero el hecho de usar este tipo de certificados hace bastante difícil. Y sobre todo, no utilizó exploits en la red, sino que abusó de ciertos servicios, por ejemplo, en el Active Directory, etcétera, que vamos a ver más adelante cuáles fueron y justamente qué podemos hacer con respecto a esto. Eso fue lo que manejó o hizo más difícil descubrir este método de ataque. Pero ahora, pensemos, si existe este método de ataque ahora en nuestras redes, ¿qué puedo hacer yo para evitar que esto me afecte? Entonces, lo primero que debemos hablar es que nunca es tarde para detener un ransomware hasta que es tarde. Es decir, si ya le sucedió, ya es tarde. Si bien es cierto, en Internet he encontrado varias páginas web donde hablan de cómo descifrar el Locker Goga, o hay varias páginas web en donde uno puede rescatar llaves para el ransomware. La verdad es que la probabilidad de que podemos recuperar la información es muy baja. Por lo tanto, la mejor medida es aquella medida preventiva. Es ahí donde les voy a poner algunos ejemplos de ciertas herramientas que de forma preventiva podemos tener, y en el caso de que esta empresa hubiese usado estas herramientas, no hubiera tenido estos problemas. Entonces les voy a hablar de una herramienta de whitelisting, en este caso les voy a hablar de Carbon Black, que tiene unos agentes que se colocan en los servidores y computadores Windows. Si tiene Linux también, pero en SCAN no he visto, está uno en Linux, pero bueno, se instala sobre ese tipo de sistemas operativos para bloquear ataques frente a amenazas. Básicamente, lo que se hace es permitir los procesos válidos para la operación de negocio y negar todo lo demás. Evidentemente, antes de implementar whitelisting, debemos tener un conocimiento completo de todo lo que está ocurriendo dentro de nuestras redes CADA, y para ello hay otras tecnologías que me ayudan a poder entender cómo activar los filtros adecuadamente en whitelisting. Sin embargo, es importante tener en cuenta, y esto sí lo validé con fábrica, de que dos procesos que fueron claves para que Locker Goga funcione si hubiesen sido bloqueados por un sistema de whitelisting y no son bloqueados por un antivirus. Por eso uno de los primeros errores que suelen cometer las empresas es poner antivirus en sistemas de SCADA, pensando que el antivirus va a proteger frente a malware, ransomware, etc. Porque hay incluso antivirus que tienen aplicaciones tipo el Anticrypt, que lo que hace es evitar el cifrado de los datos. Sin embargo, Locker Goga no se fue por esos métodos tradicionales, sino que
usaba Taskkill para deshabilitar el sistema de protección y un ejecutable que es Web Tooltill que borra los logs de Windows. Sin estas dos tareas se hace mucho más difícil a Locker Goga obtener sus resultados y es por eso que si la empresa hubiese tenido un sistema de whitelisting, si hubieran detenido estos dos procesos que fueron usados por Locker Goga dentro del computador. Entonces, de aquí, como la primera recomendación, o la segunda recomendación, la primera es concienciar a los usuarios, la segunda es implementar un sistema de whitelisting, pero implementar bien al sistema de whitelisting, porque si yo a un sistema de whitelisting le dejo todo lo habilitado, todo lo que posiblemente podría funcionar, entonces Taskkill y este ejecutable hubieran funcionado. Entonces, muy importante, hay que poner whitelisting versus un antivirus, preferible whitelisting en redes de SCADA, pero también configurarlo muy bien, entendiendo cómo funciona, haciendo un monitoreo previo de cómo funciona realmente mi red para no detener procesos válidos de negocio y tampoco dejar abierto demasiado para que de todas formas puedan atacarnos. Ahora, aquí he puesto esta lámina sumamente importante porque tiene que ver con los siguientes pasos que usó este método de ataque. Esta lámina habla de la arquitectura Purdue. La arquitectura Purdue son capas en donde se divide la zona empresarial, se divide la zona desmilitarizada de la red industrial, ¿no? De la zona de manufactura, donde hay los sistemas de operaciones y control. Si nosotros vemos acá, esta parte de operaciones y control, muchas veces acá es donde se pone en level 3, ¿no? Estamos en level 3. En level 3 muchas veces se colocan Active Directories específicos para la red SCADA diferentes a los Active Directories de la red empresarial. Hablamos de segmentación. O, por ejemplo, DHCPs que solo funcionen para la red SCADA y no funcionen para la red Enterprise, porque la red Enterprise tiene sus propias redes logísticas y planificación. Entonces tendrá su propio Active Directory y tendrá su propio DHCP, servidor FTP, etc. Y de igual manera, si nosotros nos vamos a la arquitectura Purdue, vamos a encontrar que esto que está en el nivel 4 no es lo mismo que está en el nivel 3 y aquí en donde es operación y control suelen encontrarse los sistemas propios para la red de SCADA pese a que sean redundantes o que sean adicionales y tengan el mismo servicio que otros servicios que usa la red Enterprise. Básicamente, si nosotros seguimos las recomendaciones de esta arquitectura Purdue, vamos a segmentar la red SCADA. Más adelante hay un grafiquito de cómo segmentarlo. Pero ¿por qué me voy a esto? ¿Por qué es tan importante seguir la arquitectura Purdue cuando hacemos arquitectura dentro de una red SCADA? Por el siguiente error que cometió Norsidro y a través del cual llegó el ataque prácticamente de forma imperceptible. Vamos a verlo. Bueno, voy a pasarme no, aquí está. Vamos a verlo. ¿Por qué es importante? Primero la segmentación y después hablo de inteligencia artificial y machine learning. Básicamente, a través de Active Directory Management Services, se distribuyó payload. Si este servicio de Active Directory se hubiese seguido en base a lo que dice la arquitectura Purdue, la empresa hubiera tenido dos Active Directories, uno para la red Enterprise y otro para la red industrial. Dentro de la red industrial, este tipo de comportamiento no se va a encontrar. Por tanto, hubieran descubierto que eso es una anomalía. Pero si este Active Directory funciona tanto para la red IT como para la red OT, el comportamiento, como es común en la red Enterprise, es invisible dentro de la red Enterprise y se vuelve invisible para la red OT. Por tanto, por no dividir en base a la arquitectura Purdue, perdieron visibilidad. Ahora,
¿Quién les hubiera dado visibilidad de que este funcionamiento, que no es un ataque, es un funcionamiento normal de Active Directory, pero quién les hubiera dicho que este funcionamiento que es normal en Active Directory no es normal dentro de la red SCADA? Es un sensor que tenga inteligencia artificial y machine learning para que encuentre que este tipo de tráfico no es común en la red SCADA. Es común en Enterprise, pero no es común en la red SCADA. Por lo tanto, si ellos tuvieran un monitoreo a través de Machine Learning, inteligencia artificial, sí hubieran sabido que hay un comportamiento anómalo en la red SCADA y aunque la red Enterprise hubiera estado comprometida, eso no importa mucho. Lo que les afectó por 40 millones de dólares fue que se afectaron computadores que estaban dentro de la red SCADA, red operativa, y tuvieron que después mandar todo a tareas manuales. De igual manera, ¿por qué protocolo se transmitió a través del protocolo SMB? Si bien es cierto, el protocolo SMB es común en una red de Enterprise, difícilmente se lo verá en una red SCADA, o si se lo ve, tiene un comportamiento específico. El comportamiento de Locker Goga era diferente dentro del protocolo SMB, por lo tanto, un sensor de Machine Learning e inteligencia artificial hubiese dado la alerta de este protocolo en la red industrial. Por eso es importante tener sensores de monitorización que entiendan qué protocolo estamos usando dentro de la red SCADA para que cuando aparezca un nuevo protocolo nos avise, aquí hay un protocolo que nunca antes lo he visto. Si ellos hubiesen tenido este nivel de monitorización, hubiesen visto por 3 vectores distintos. Un protocolo nuevo, SMB dentro de la red SCADA. ¿Cuándo? ¿Por qué? Segundo, la distribución de payloads a través de Active Directory Management Services. Eso en ICS no debe haber. Y la tercera, la propagación de binarios a través del uso del directorio netlogon del grupo Central Domain Admin. Esto es común que suceda. Sin embargo, si hubiéramos tenido la segmentación en base a la arquitectura Purdue, esto hubiera sido difícilmente imperceptible para un sensor de Machine Learning e inteligencia artificial, porque esto es raro. O sea, esto permite la propagación automática de los binarios. Eso es muy raro que suceda dentro de una red SCADA, en la red Enterprise, sí. Entonces, este ataque es invisible para la red Enterprise, pero para la red OT es muy visible y por 3 formas distintas. Por lo tanto, hay que tener sensores especializados para la red SCADA, porque si tenemos un sensor que sirva para todo, se le va a pasar. No va a entender este tipo de comportamiento distinto porque este comportamiento es normal para Enterprise y es anómalo para SCADA. Por lo tanto, debemos tener sensores especializados que nos digan cuando algo es anómalo para la red SCADA. Ahora sí, ¿cómo se vería una arquitectura? Esta es las mismas capas de la arquitectura Purdue que vimos hace unas pocas láminas, pero vemos unas cosas interesantes y es que debemos segmentar. Sí, segmentar con firewalls que soporten protocolos SCADA en diferentes capas de la arquitectura Purdue. Pero aparte de segmentar, debemos tener sistemas de detección de amenazas especializadas en SCADA dentro de las redes de SCADA. De esa manera hubiésemos descubierto, o se hubiera descubierto este tipo de ataque, y se hubiera descubierto a tiempo. Para descubrirlo se necesita alguien que esté monitorizando 24 horas al día. Por eso la importancia de tener un SOC y un CSIRT. Por lo tanto, aquí un poquito se ve reflejado que faltó dentro de Norsk Hydro sensores de seguridad especializados en amenazas para la red de SCADA, faltó el monitorización 24/7 de un solo CSIRT, faltó segmentación y faltaron listas blancas. Entonces, son 4 cosas que faltaron y por eso se llegó a tener el problema. Ahora, ¿cómo monitorizar? Básicamente es a través de un port mirroring. Hay que coger estos sensores, colocarlos en un port mirroring y todo el tráfico va a pasar por ahí y ellos van a poder entonces aprender sobre la red e indicarnos cuando hay anomalías.
Es importante tener en cuenta que hay que descubrir la red, saber qué elementos hay dentro de las distintas capas de la arquitectura Purdue. Es el gráfico que está a su izquierda. Esto es un gráfico del inventario con las diferentes capas de la arquitectura Purdue. El gráfico que tienen en el medio es un gráfico de todos los protocolos que son usados y quién es master, quién es slave dentro de una red SCADA que se vuelve muy cíclica, que se vuelve muy constante. Sí, y a la derecha está un poquito más de información sobre redes, lo que está en verde es lo que ya ha aprendido y no ha cambiado. Ahora, si nosotros tenemos ese tipo de monitorización, cuando hay el protocolo SMB, lo vamos a detectar inmediatamente en estos gráficos y sobre todo se nos va a prender una alerta indicando que hay un protocolo extraño. Cuando Active Directory empieza a trabajar de forma distinta, nos va a alertar diciendo, hasta no se usaban estos binarios para mandar unas actualizaciones automáticas, porque en SCADA no hay actualizaciones automáticas. Por eso el uso de estos binarios en redes de SCADA es imposible. Ahora veo que hay esto. Inmediatamente nos hubiéramos dado cuenta. Lo importante de modelar la red y tener visualización de red es básico, es indispensable para prevenir este tipo de incidentes. Si Northgate hubiera tenido estos sensores, se hubieran dado cuenta inmediatamente y posiblemente hubieran podido reaccionar antes de que las consecuencias fueran catastróficas. Adicionalmente, hay que saber qué vulnerabilidades hay. Por lo tanto, hay que hacer constantemente, continuamente, assessment de vulnerabilidades dentro de la red SCADA, pero el assessment debe ser pasivo, no hagan de forma pasiva, porque deben, a través de un SOC, es decir, monitorizar si se está explotando alguna vulnerabilidad. Finalmente, el cifrar los datos es una vulnerabilidad y hay que evitar que esto ocurra. Por lo tanto, hay que estar monitorizando que se esté explotando este tipo de debilidades. También hay que saber detectar anomalías. Posiblemente los comportamientos no sean necesarios. Por eso es importante tener la tecnología que se actualice adecuadamente para que nos avise qué tipo de anomalía es. Es decir, al día de hoy, si yo les digo, hay protocolo SMB, hay actualizaciones de Active Directory, estos binarios que permiten actualizaciones automáticas, a alguien puede que no le suene a un ataque. Pero si tenemos un sensor que nos diga, nos desmenuce estas actividades y nos diga, a ver, todos estos cambios anómalos tienen un nombre y se llama Locker Goga, ahí posiblemente podamos entender más rápidamente que estos 3 vectores forman parte de un ataque, tienen nombre el ataque, por lo tanto, es muy bueno, muy beneficioso que no solo tener Machine Learning e inteligencia artificial, sino también otra capa de inteligencia que nos traduzca las anomalías en métodos de ataque y nos diga de qué estamos hablando. Este es un virus tal, este es este método de ataque, porque debe tener también firmas y filtros que nos ayuden a detectar este tipo de mal comportamiento. Acá pongo a Nozomi Networks, que es los sensores que nosotros utilizamos para descubrir estas anomalías en ataques. Y justamente es interesante conocer que dentro de Nozomi Networks sí hay el filtro para detectar Locker Goga. Eso nos da el aval de que, en efecto, estamos usando sensores que sí están a la par con una buena inteligencia de amenazas, de tal manera que si esta empresa hubiera tenido este sensor que nosotros utilizamos, no hubieran tenido el problema porque el sensor claramente les hubiera dicho por nombre y apellido cuál es el problema. Súper interesante esto, tener un buen sensor con buenas firmas que conozca todos los virus que pueden haber en SCADA y adicionalmente tenga inteligencia artificial, machine learning, pueda hacer el inventario, pueda mapearte quién se comunica con qué, bajo qué protocolo y tenga la capacidad de darte inteligencia vulnerabilidades, pues te puede ayudar a mitigar estos problemas. Si a eso le juntamos con un sistema de whitelisting, entonces estamos proactivamente trabajando en
evitar que este tipo de incidentes sucedan dentro de nuestra red. Y si adicionalmente tenemos un SOC y un CECIR que esté todo el tiempo revisando, vamos a actuar o vamos a poder actuar a tiempo para evitar que esto suceda. Como el ataque inició en la red IT y después se fue a la red OT, también el SOC y CECIR debe tener las capacidades de poder crear filtros para evitar que siga mandándose ese tráfico malicioso desde la red IT hasta la red OT. Y si esta integración es automática u orquestada, mucho mejor. Por eso es muy importante que estos sensores tengan la capacidad de entender los diferentes protocolos, sean estandarizados o propietarios de las redes de SCADA. Y eso también es muy importante. Hay que tener sensores que tengan protocolos estandarizados y protocolos propietarios de las redes SCADA. Y otro tema, estos sí tenían NOS-Hydro. Hay que decir algo bueno también. Sí tenían NOS-Hydro, es una respuesta a incidentes. Ellos tenían por escrito qué hacer si este tipo de incidente ocurría. Por eso supieron cómo llevar sus operaciones a un estado manual y seguir trabajando, pese a que los retardos y todo lo demás les causan 40 millones de dólares, realmente pudieron haber perdido mucho más si es que no tenían todo un escenario de contingencia, tenían backups, tenían un muy buen escenario de contingencias. Esto es confirmado por el CECIR de Noruega, y eso permitió que, bien o mal, sigan. Más lento, de forma manual, pero sigan. Perdiendo 40 millones, pero sigan. Eso nos deja una lección importante. Pese a que nosotros podamos tener todas estas herramientas de ciberseguridad para proteger nuestra red SCADA, de todas formas hay que crear y hay que probar un plan de gestión de incidentes. ¿Qué porcentaje en Ecuador de empresas lo han hecho? Menos del 10%. En Perú, menos del 6.7%. Por eso es importante que hagamos un plan, hagamos una planificación. ¿Cómo se hace la planificación? Se adopta un framework, se adopta una mejor práctica, un estándar, etc. Aquí hay el listado de los más utilizados a nivel mundial. Pueden elegir el que más les compete a ustedes. Uno dice, yo soy generador de energía. Bueno, vamos con NERSC. ¿Sabes qué? Yo necesito algo práctico. Lo más puntual posible. Bueno, vamos con la NIS 800-82 o su prima, la NIS 800-53, que la una dice qué hacer, la otra cómo hacerlo. Otro dice, no, me gusta algo, ¿qué es lo más completo? Bueno, vamos con la ISS 62443. Pero aquí están los diferentes frameworks que pueden ser utilizados dentro de las infraestructuras críticas. Y para ello, hay que leer los frameworks y empezar a desarrollar un caso de negocio para la seguridad. Entrenar un equipo en múltiples funciones. Hay que entrenar a la gente IT y gente de OT en ciberseguridad sobre infraestructuras críticas. No esperar a que nos pase, pero bueno, ahí entrenarlos. Hay que definir un alcance, definir política de procedimientos, implementar gestión de riesgo a través del inventario de assets, plan de seguridad, análisis de riesgo, controles de mitigación y proveer security awareness training a la persona. ¿Se acuerdan? La recomendación número 1, bueno, va por aquí, ¿no? Va por este sentido. Es por eso que para crear un plan de gestión de incidentes hay que hacer todos estos pasos. Aquí, si necesitan ayuda, Radical tiene servicios justamente para desarrollar todo eso. Por ejemplo, nuestra metodología de assessment, en donde nosotros hacemos por ustedes el levantamiento de inventario, el informe de vulnerabilidades reportadas en la National Vulnerability Database con respecto a su inventario, recomendaciones de diseño. Aquí es donde nosotros decimos, aquí falta segmentación, aquí no es un enlace directo, debe ser túnel VPN, etcétera. La generación del SAL, que es un indicador para entender el nivel de riesgo, se llama Security Assurance Level. Y la creación de un cuestionario para que ustedes puedan hacer un diagnóstico del nivel de madurez de seguridad. Nosotros tenemos ese servicio justamente para que ustedes puedan desarrollar este plan que menos del 10% en Ecuador tiene y menos del 6.7% de las empresas en Perú los tienen. Adicionalmente, tenemos capacitación. Ya se viene nuestra próxima capacitación. 1000 disculpas a los que se inscribieron a la capacitación anterior y tuvo que postergarse, pero la nueva fecha no se posterga. Vamos a muy pronto ya tener estas capacitaciones en ciberseguridad o infraestructuras críticas. Les invito a meter gente tanto del departamento de IT como del departamento de OT
porque es parte de lo que pide la NIST. Y sobre todo, si ustedes quieren explotar la información que sale de aquí para poder desarrollar el caso de negocio, definir alcances, definir política de procedimiento, etcétera, necesitan preparación, necesitan conocimiento, y este conocimiento aparece en estos cursos. Ya mismo se vienen los cursos, ahí puse mi mail a inicio por si necesitan mayor información. Igual les vamos a mandar información de la sede del curso porque consideramos sumamente importante, sobre todo si quieren preventivamente trabajar en no ser víctimas de este tipo de ataques. Eso es lo que les quería contar. Adicionalmente, asesórense y utilicen un SOC y un CECIR que sea certificado. Estas son algunas certificaciones que tiene Radical. Por ejemplo, tenemos la ISO 20000, ISO 9000, ISO 27000. Formamos parte de redes de colaboración y confianza como FISWARD, del ACNIC e IXPA, de tal manera que podemos ayudarles como su SOC y CECIR para proteger sus infraestructuras críticas. Nosotros usamos whitelisting, usamos estos sensores Nozomi Networks para justamente detectar este tipo de anomalías. Tenemos nuestro SOC y nuestro CECIR. Eso es lo que les quería comentar. Ahora voy a dar paso a las preguntas, porque entiendo que deben haber algunas. Denme un segundo, voy a salir de aquí para poder conversar un poco mejor. No sé si alguien tiene preguntas, puede desactivar el silencio de su micrófono y hacerlo, o si no, hacerlas a través del chat. Voy a estar conectado todavía algunos segundos más para recetar cualquier pregunta. Si no, igual pueden mandarme un correo electrónico, marcelo.erazo@grupo radical, y responderé cualquier duda que tengan a la interna. Entonces, no sé si haya alguna pregunta en el público. Listo, veo que no hay preguntas por el momento, entonces voy a agradecer a todos por su presencia. Nos vemos en el siguiente webinar. El siguiente webinar va a ser sobre las mejores prácticas para implementar un Security Awareness Training de alto impacto dentro de la organización. Ahí vamos a ver un poquito sobre la pedagogía del adulto, cómo lograr que los usuarios realmente se integren en un Security Awareness Training, realmente quieran aprender sobre ciberseguridad en su puesto de trabajo. Vamos a ver algunos secretos psicológicos de programación neurolingüística en base a una metodología de formación online. Entonces, eso va a estar bastante interesante y justamente tiene que ver con, ¿se acuerdan? La NIS 800-82. Así que los espero en el siguiente webinar. Cualquier pregunta, ya saben, me pueden escribir, estaré atento a responderlos. Les vamos a mandar información de lo que hemos visto. Oh, tengo una pregunta antes de despedirme. Mira, nos dice si podemos programar un webinar para usuarios que recién están integrándose en el mundo de seguridad industrial. Con todo gusto, uno de nuestros primeros webinars que hicimos fue el 1, 2, 3 de la seguridad industrial, los 3 primeros pasos. Vamos a hacer uno bastante sencillo, en donde hablemos de qué se debe hacer, por dónde iniciar, cuáles son los pasos. Y seguramente será el subsiguiente al de concienciación de usuarios. Nos dicen dónde puedo tener acceso a webinars anteriores. Entiendo que un par de webinars sí están grabados. Ustedes se han registrado a través de un portal. Vamos a enviarles unos vínculos para que puedan ver los webinars anteriores. Igual voy a pedir a marketing que designe un espacio en nuestra página web, tal vez para que puedan ver distintos webinars que hemos grabado. Y buscaré, al menos de los que hemos... por ejemplo, está grabándose. Sé que un par de más sí hemos grabado, entonces para enviarles los vínculos de ciertos webinars que están grabados y que resultará de bastante importancia para ustedes. Me aseguraré de que marketing les envíe estos vínculos para que puedan ver los webinars anteriores, y también trabajaré en que estén colgados en nuestra página web, para que ustedes puedan ir a nuestra página web, tal vez una pestaña de webinars y puedan ver los webinars anteriores. Muchas gracias por la sugerencia. Listo, Daniela Lozano. Ese no es mi correo, voy a poner acá, pero si escriben ese correo me llega a mí porque esa es nuestra gerente de marketing.
De todas formas, también les pongo mi correo en el chat. Ese es mi correo. Pueden escribir a Daniela Lozano, a Natalie Herrera o a Marcelo Erazo. Los tres formamos un equipo de trabajo dentro de esta área de ciberseguridad industrial y no importa a quién envíen, va a llegar hasta mí y me aseguraré que cualquier consulta sea respondida. Perfecto. ¿Cuándo será la próxima capacitación? Webinars. Hacemos cada cierto tiempo, no recuerdo si es cada 3 o 4 semanas, pero de todas formas a sus correos electrónicos les llegarán las invitaciones. A los que no reciban invitación pueden enviar un correo a Daniel o a mí para asegurarme de que desde mi propia cuenta de correo les envío, les invito. De igual manera, me pongo aquí mi número de teléfono. Si me envían un WhatsApp, yo les tendré en cuenta. La capacitación, por cierto, no solo los webinars, la capacitación tengo entendido que es entre mayo y junio. Ahí Daniela Lozano tiene los datos exactos con fechas, etcétera. Así que entre mayo y junio tenemos capacitación. En 3 ciudades en Ecuador, tenemos en Ecuador en 3 ciudades, una ciudad en Perú y posiblemente en Bolivia haya una, pero eso es la única que está por confirmarse, es la de Bolivia. Perú está asegurado y confirmado en 3 ciudades en Ecuador. Entonces, por eso no sé las fechas de cada una de esas capacitaciones, pero me aseguraré que a todos les envíen esta información para que los tengan en su calendario y que podamos solventar cualquier duda. Preguntan, el precio cuesta $882 por persona, la capacitación más impuestos. Muy bien. Muchas gracias por la atención. Espero verlos en el siguiente webinar. De igual manera, estaremos llamándoles para ver si nos juntamos, los que estén en Perú. Hoy, por ejemplo, estoy en Perú, entonces si alguien es de Perú y quiera conversar conmigo, tengo gastos de representación, así que podemos cenar también. Si alguien está viendo el webinar y quiere cenar conmigo, abierto este día, jueves y viernes. Para los que están viendo la grabación del webinar, lo siento, se acabó la promoción. Teléfono en Lima, mi WhatsApp es el que está ahí. Mándame un WhatsApp, creo que tú estás en Lima, mándame un WhatsApp y podemos sentarnos a conversar. Estaré miércoles, jueves, viernes y al día de hoy las cenas las tengo libres, entonces, si me gustaría conversar con alguno de ustedes, mándenme un WhatsApp y seguro quedamos en algún lugar. Con el resto, igual, desde la próxima semana estoy en Ecuador para conversar, etcétera. Y bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes y espero verlos en el próximo webinar. Gracias a todos. Hasta luego.